Bueno, televidentes, aquí tenemos un invitado muy especial. En esta semana en la que hemos tenido bastantes invitados especiales, nos acompaña el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Estefanía, muy rico poder estar en este espacio. Qué placer tenerlo aquí en Al Natural para que los televidentes también conozcan un poquito más de quién es Gustavo Adolfo. Y bueno, vamos a empezar para que los televidentes sepan un poquito más de usted, ¿no? ¿A qué se dedica la gran parte del tiempo usted, Gustavo Adolfo? A ver, Estefanía, yo soy ingeniero civil, esa es mi profesión y como tal toda mi vida me he desempeñado en esa área, en el tema de construcciones de obras civiles y en el tema de construcción de edificaciones. Y eso lo hemos ido mezclando con la creación y la formación de empresas en otros sectores. Pero la base fundamental mía de mi formación y de mi labor diaria es la ingeniería civil. ¿Y usted es tulueño? Yo soy tulueño, sí. Yo nací en Tuluá hace 45 años, esa es mi edad. De por acá, de esta zona, de este barrio, del barrio salesiano, aunque cuando nací, mi familia vivía en el barrio Victoria, que esa es como la cuna de todas las familias tulueñas. Pero siendo muy niño, yo creo que yo tenía por ahí unos 4 años cuando comenzamos a vivir en la calle 34A. Y toda mi vida entonces de niñez y de juventud la viví en este sector, en el barrio salesiano. Sí, aquí en Tuluá siempre, hasta los 15 años. ¿Sí? Porque cuando terminé mi bachillerato a los 15 años aquí en el colegio salesiano, me fui para Bogotá. ¿Allí estudiaste o estudiaste acá? Estudié en Bogotá, entonces me fui para Bogotá a hacer mi profesión, mi carrera, la ingeniería civil, y me gradué en el año 92 como ingeniero civil. Yo soy egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá. Y una vez terminé mis estudios me vine para Tuluá nuevamente. Y toda mi vida he desarrollado mi profesión acá en Tuluá y en el Valle del Cauca. Y durante este periodo, este proceso, ¿cuándo te dio tiempo a conocer el amor, digámoslo así? El amor empezó muy rápido. Yo digo que hay un amigo que decía que a mi esposa y a mí nos habían enterrado el ombligo juntos. No, cuando ya me fui para Bogotá ya me había ido con novia, ya estaba enamorada de la que hoy sigue siendo mi esposa. Yo con mi esposa llevo muchos años, llevamos 31 años desde que nos hicimos novios. Entonces, desde el año 84 tenemos una relación de sentimientos, de amor, y fruto de esa unión nuestra de todos estos años, tenemos 4 hijos. 4 hijos. 4 hijos. Nosotros tenemos 2 hombres y 2 mujeres, ya adultos casi todos. Juan Camilo tiene 26 años, ya terminó sus estudios de contaduría. Juliana tiene 20 años, próximamente continúa sus estudios profesionales. Oscar Andrés tiene 18 años, también está haciendo ya... Sí, está muy jovencito, está haciendo también ya su carrera profesional. Él está estudiando también ingeniería civil. ¿Y qué lo llevó a usted, volviéndonos un poco más hacia atrás, qué lo llevó a usted a estudiar la ingeniería civil? Fue como tradición familiar más bien, porque mi papá es ingeniero civil también. Y entonces cuando estaba en el colegio y me preguntaban que qué quería hacer, y yo decía, no, pues yo lo que quiero es vivir la vida, yo no quiero estresarme en estudiar ni en nada de esas cosas. Y mi papá me decía, no, mijo, tiene que hacer algo. Y entonces una vez terminé el colegio, él me dijo, mira, la ingeniería civil es una buena carrera, es una buena profesión, te permite ser independiente, todas esas cosas. Y entonces él fue realmente mi mayor motivación para que yo fuera ingeniero civil. ¿Y cuánto tiempo duró la carrera como tal allí en Bogotá? Yo viví en Bogotá 6 años y medio. ¿Y la que en ese momento era su novia, que ahora es su mujer, aquí en Tuluá? Sí, claro, acá en Tuluá. En la mitad de la carrera aproximadamente quedó en embarazo. Y entonces asumimos la responsabilidad de tener un niño. ¿Y cómo fue esto? Pues fue una situación de todos modos un poco difícil porque éramos muy jóvenes, apenas teníamos 18 años cuando se toma esa determinación. Pero también contamos con el apoyo de nuestras familias. Mi papá fue un hombre que siempre me respaldó en las decisiones que yo tomara. Mi papá ha sido un hombre muy serio, no es tan afectuoso como lo somos nosotros con nuestros hijos, pero siempre mi papá fue una persona muy especial conmigo, de mucho afecto y de mucho cariño. Y mi mamá era el punto medio. Mi mamá sí era más seria, era la que hacía la disciplina y todas esas cosas. Mi mamá
Fue docente del Colegio Salesiano durante muchos años, durante 33 años. Y también realmente fue un apoyo inmenso el que ellos me dieron como padres para asumir esa responsabilidad en ese momento, pues. Y entonces pudimos hacer que Luz Helena, mi esposa, se dedicara a Juan Camilo, que era nuestro hijo, y yo me dedicara a mis estudios. Y después de que terminó esto, ya con el hijo, vuelve a Tuluá, ¿y qué planes de futuro, qué proyectos tiene cuando vuelve a Tuluá ya con un hijo, con una responsabilidad más? Bueno, cuando termino ya mi carrera en el año 92, llego nuevamente a Tuluá. Además venía con ideas nuevas, venía pensando en otras cosas. En ese tiempo apenas estaba comenzando a imponer el tema de los ordenadores personales, no habían computadores en la casa, era muy raro que en una oficina, que en una empresa o que en una casa hubiese un computador. Y como yo venía de Bogotá, en donde estaba ya eso más adelantado, entonces yo llegué a proponer ese tipo de ideas y entonces comencé a asumir el liderazgo dentro de la empresa y entonces comenzamos a hacer esa labor. Y al año de haberme graduado, entonces definí con mi esposa que nos íbamos a casar y nos casamos el 15 de enero del año 93. ¿Quién propuso matrimonio? Yo le propuse matrimonio a ella, claro, no, era lo correcto. Ya ella me había esperado 9 años, desde que habíamos sido novios, me esperó durante todo el tiempo de la carrera. Y después de graduado, al año siguiente le propuse que nos casáramos y nos casamos. Y fue muy rápido, en una semana organizamos lo del matrimonio y un día viernes nos casamos y al día sábado nos fuimos a pasear a San Andrés y con luna de miel y todas esas cosas bien ricas. Entonces, no, fue una muy buena decisión. Bonita historia. Sí, fue una bonita historia. En este tiempo en el que estudió la ingeniería, se vino para Tuluá, ¿hubo algún trabajo más antes o durante el tiempo que estuvo allí, que vino acá? No, cuando los jóvenes están estudiando, básicamente no tienen sino tiempo para estudiar. En la universidad y nosotros en la Javeriana teníamos la posibilidad de ser monitores de materias en donde podíamos hacer una buena calificación, una buena nota. Y yo, cuando ya mi esposa queda en embarazo y ya nace Juan Camilo, pues yo me dedico a estudiar durísimo, entonces me convertí en un excelente estudiante y entonces comencé a ser monitor en cada una de las materias que iba pasando. Entonces fui monitor en el área de vías, en el área de estructuras. O sea, que le iba excelente. Me iba muy bien y entonces esa posibilidad, esa monitoría me permitía incluso que hasta me pagaran, la universidad misma me pagaba. Y entonces yo era feliz porque cada que recibía plata, pues entonces le decía a Luz Helena y al niño que fueran a Bogotá a hacerme la visita, o yo venía y le hacía. En ese tiempo las cosas eran muy diferentes a como son ahora. En ese tiempo viajar de Tuluá a Bogotá, pues era un tema más complicadito, un bus se demoraba casi 12 horas, no era tan fácil el servicio en avión y era muy costoso además. Las comunicaciones no existían como existen ahora. Yo me acuerdo de cuando Luz Helena era novia mía y vivía en Río Frío, yo la llamaba Telecom. ¿Sí? Y entonces la llamaba los domingos y no había sino esa posibilidad porque no habían teléfonos. No había muchos teléfonos en las casas ni nada de esas cosas. En Bogotá, entonces ¿cómo le escribía cartas de amor. Que en ese entonces era bastante... Sí, claro, apasionadas, enamoradas. Ella guarda todavía esas cartas. ¿Todavía las conserva? Sí, claro, las guarda. Un día, hace algunos años, me dijo, mira Gustavo, yo te quiero mostrar todo lo que yo tengo guardado. Y entonces me mostró las cartas. Todas las guarda, muy lindas todas. Qué bonito, siempre las todavía huelen a perfume que yo les echaba cuando les mandaba las cartas. ¿De verdad, de verdad? Sí, claro que sí, es verdad. Yo les echaba perfume a las cartas y entonces todavía las guarda y un día las sacamos y ese es el tesoro de ella, realmente, es el tesoro de ella. Claro, ya cuando nos casamos decidimos, entonces, fue el único hijo que lo planificamos. Dijimos, vamos a tener una niña. Y entonces... ¿Y nació niña? Y nació niña. Dijimos, vamos a tener una niña y entonces comenzamos a hacer toda la fuerza que hay para hacer un hijo. Oiga, ¿cómo le parece lo duro que es eso yo? Y más que saliera el género que ustedes querían, que fuera niña. Y entonces tuvimos una niña, nació Juliana. Juliana ya hoy tiene 20 años, empezó arquitectura, tuvo que suspender sus estudios por otros temas, pero ahora vamos a ver si reinicia nuevamente. Después, una vez nos fuimos a pasear, me fui con Juan Camilo y con Juliana, estaban muy pequeños. Y en el paseo, estando en el hotel de Camerón, que apenas estaba empezando, la picó un alacrán.
a Luz Helena cuando bajamos allá a la zona de piscina y todas esas cosas. Recién llegados. Recién llegados. Y entonces esa noche me dediqué a sobarle la picazón del alacrán y quedó en embarazo. Se dedicó a sobarle la Picazón. y milagrosamente quedó en embarazo, ¿cómo le parece? Y entonces tuvimos a Oscar Andrés. Oscar Andrés y Juliana se llevan muy poquito tiempo entre ellos. Sí, 2 años, ¿no? Menos de 2 años se llevan. Menos de 2 años se llevan. Entonces, se llevan 1 año y 8 meses. Entonces, bueno, nació, ya dijimos no más, hasta ahí llegamos. Y yo me dediqué pues a mis actividades profesionales, empecé a trabajar en la administración municipal en el año 2001. Me invitó Francisco Gálvez a que fuera secretario de despacho y entonces entré a la política, al mundo de la política que nunca lo había conocido. Y ahí en ese entonces también, el día menos pensado, estaba yo en mi oficina y Luz Helena me llamó, me dijo, vení. Entonces entré a la función pública. La función pública yo no la conocía, no me interesaba, la percepción que teníamos nosotros desde nuestra propia experiencia, desde nuestra visión, era de que eso era un tema muy complicado y era un tema que tenía que ver con políticos, entonces no me interesaba. Pero sin embargo, nosotros hicimos una campaña muy bonita con Pacho Gálvez, con Pachito, y logramos en el año 2001 ganar las elecciones. Y Pachito me dijo, mira Gustavo, vos me has acompañado arduamente durante 3 años en todo este proceso, conocer la gente, me conoces a mí, conoces el pensamiento con el que hemos desarrollado esto, pues hermano, le toca que ser secretario de Obras Públicas. Y yo le dije, no Pachito, es que yo lo que quiero es contratar, yo no quiero ser empleado. Dijo, no Tabito, le toca que acompañarme hermano. Y entonces ahí es donde entro yo a la vida pública en el año 2001. Y me enamoré también de eso. Esa es mi segunda pasión. Ese fue mi segundo enamoramiento. Porque desde lo público, cuando uno quiere hacer las cosas por la gente, tiene la posibilidad de hacerla. Y puede hacer muchísimo por muchísima gente. ¿Usted definiría como algo sencillo servir a la comunidad o es algo arduo? No, servir a la comunidad es supremamente sencillo. Es solamente tener las ganas de hacerlo. Eso no es complicado. Hacer las cosas bien es muchísimo más fácil que hacerlas mal. Entonces, a mí me parece que servir a la comunidad es supremamente sencillo. Lo que pasa es que ahí es donde se entra en un dilema y la gente entra en un dilema, porque es que cuando uno le sirve a la comunidad, lo tiene que hacer de manera desinteresada. Es decir, uno nunca puede hacer algo pensando que la gente le va a agradecer, de que le va a recompensar. No, uno debe de hacer las cosas porque a uno le nacen, porque de verdad entonces esa es su vocación o esa es su pasión. Entonces a mí me parece que servir a la comunidad es muy fácil, siempre y cuando uno no espere nada a cambio y cuando uno da de esa manera, cuando uno entrega de manera desinteresada, pues las cosas salen muy bien. Pero también es un poco complejo que la comunidad entienda que se les está ayudando de verdad, porque muchas veces pues como ciudadano uno no ve el esfuerzo ni ve la ayuda y siempre existen las quejas, siempre existe el descontento, ¿no? Sí, claro, seguramente, mire, lo que pasa es que de todos modos nosotros hemos ido avanzando como país. En estos días estaba en una reunión y llegábamos a un punto y decían, no, es que ya la gente hoy no pide ladrillo, ya la gente no pide cemento, ya la gente no pide esas cosas de manera particular. Ya la gente pide, por ejemplo, que haya una buena institución educativa en donde sus hijos puedan tener una buena educación, una buena formación, pero que además sea complementaria. Entonces, por ejemplo, la gente ya pide que hayan salas de sistemas, que hayan espacios para la recreación y el deporte, que se complemente la nutrición escolar como tiene que ser. Es decir, ya la concepción que tiene la ciudadanía de lo que es la obligación del Estado ha cambiado dramáticamente. Entonces ahí es donde el esfuerzo tiene que ser mucho mayor, y ahí también cambió inclusive la misma forma de hacer política. Ya cuando nosotros vamos a una comunidad, nosotros no hacemos ofrecimiento de carácter personal, sino que hacemos ofrecimiento de carácter comunitario, de carácter general, lo que la gente siente, lo que la gente quiere. Y de verdad, esa es una responsabilidad del Estado. El Estado tiene que propender por la educación, por la salud, por la seguridad, por la movilidad de sus ciudadanos y bueno, y por todas las cosas que se desarrollan a su alrededor. Tiene que propender para fortalecer e impulsar el desarrollo en el sector campesino, tiene que trabajar. El Estado, por ejemplo, tiene una obligación y nosotros como gobernantes
estamos comprometidos en eso, como dirigentes que queremos, que somos y como gobernantes que queremos ser, es todo lo que se relaciona con la protección al medio ambiente y todo lo que se relaciona entonces con el problema de cambio climático. Entonces ya esa es una responsabilidad que asumimos o asumimos, ahí ya no queda ninguna otra opción. Y ha sido muy complejo para usted, ¿cuánto tiempo lleva desde que empezó e inició en lo que es el tema político? ¿Cuánto tiempo lleva? Llevo 15 años, 15 yo años. empecé en el año 2001, llevo 15 años haciendo esa labor. ¿Ha sido complicado para usted? ¿Han habido situaciones de riesgo, de peligro, situaciones difíciles? Por la actividad política no, realmente yo nunca he estado en una situación de riesgo por desarrollar la actividad política, eso realmente tiene que ser así. Que ha sido complicado, sí, eso tiene escenarios, y hay escenarios en donde es más difícil hacer algo que no hacerlo. Entonces, yo participé entonces de esa administración del 2001, hice parte de un gobierno, trabajamos para darle continuidad a un gobierno también, pensando en darle una viabilidad a nuestro municipio y en que las cosas mejoraran. Las condiciones que nosotros encontramos fueron condiciones dramáticas, fueron condiciones muy difíciles, y las condiciones en las que se entregó el municipio fueron ya condiciones muy favorables. Entonces encontramos que sí se podían hacer las cosas. Sí, la intención nuestra como gobernantes era hacerlas bien. Para usted, dentro de el ámbito político, que muchas veces se maneja la palabra corrupción, ¿cuál es su definición de corrupción? No, corrupción es el uso inapropiado de los recursos a favor de intenciones personales. Eso es así, esa es la corrupción. La corrupción es todo lo que hace referencia a que los dirigentes o las personas que están tanto en lo público como en lo privado se beneficien de carácter personal abusando de su posición dominante. Y eso no está bien tampoco. No. Es decir, eso alguien por ahí algún día dijo, no, es que eso es implícito en el ser humano. No, señor, lo que está implícito en el ser humano es hacer las cosas bien. Un amigo me decía, mire, Gustavo, Dios nos determinó a nosotros la ley de Él y nosotros la rompimos. Es decir, que nosotros mismos nos quisimos salir de la ley de Dios. Pero como había que poner una normatividad o algo, entonces la gente comenzó a decir, bueno, si no es la ley de Dios, entonces es la ley de la conciencia. Es decir, nosotros mismos determinamos qué es lo bueno y qué es lo malo, cuáles son las acciones correctas y cuáles no, pero tampoco fue suficiente. Entonces los hombres dijeron, como no es suficiente la ley de Dios y como no es suficiente la conciencia, la ley de la conciencia, entonces se hizo la ley de los hombres. Entonces la ley de los hombres, y aún así la seguimos transgrediendo. Entonces nosotros pensamos, y nosotros decimos, bueno, mire, por lo menos volvamos a lo básico, a lo que nosotros podamos determinar, y si nosotros sabemos que podemos cumplir las leyes de los hombres, pues entonces intentemos también cumplir la ley de la conciencia, es decir, determinar qué es lo correcto, qué es lo que está bien, porque en la vida diaria hay muchas cosas que no son ilegales, pero no son ni correctas moralmente, ni correctas éticamente, es decir, hay muchas cosas que no son ilegales, pero son inmorales y son antiéticas. Ingeniero, se nos va a acabar el tiempo y yo tenía unas cuantas preguntas, se las voy a hacer así rápidamente. Una de ellas es, que estábamos hablando de lo personal del ser humano, ¿cómo se definiría usted en una frase? Sensible. Un hombre sensible. Yo soy un hombre muy sensible. Yo he sido toda mi vida un hombre de carácter, pero yo parezco una chocolatina de esa Jet, que siempre que consumimos de niños, a mí me dejan por ahí al sol y mismo me derrito. Entonces yo realmente un hombre sensible, entonces. Muy sensible. Tengo otra pregunta por aquí que las personas que lo siguen querían saber y se la voy a transmitir. Pues tengo entendido que es la tercera vez que usted hace parte de la candidatura a la alcaldía de Tuluá. Sí, es la tercera vez. La tercera vez. Hubo una persona que quería que yo le preguntara qué pasó durante los 2 años que no se supo nada de Gustavo Adolfo Vélez. 3 años además. 3 años fueron. Claro, venga y ahora le cuento también. Es la tercera vez que yo me postulo. La primera vez lo hice a conciencia de que era muy probable que no fuéramos a ganar, pero había que asumir ese liderazgo y había que irrumpir en la escena política. Se sabía, sin embargo, el resultado fue muy bueno. En esa ocasión obtuvimos 16.000 votos. Después de eso dijimos, bueno, vamos a hacer un trabajo arduo
se hizo un trabajo como yo creo que muy pocas veces se ha hecho en Tuluá y obtuvimos la votación que nunca ha obtenido una persona para ser alcalde de Tuluá, a excepción por allá de Ramiro Devia hace muchos años que fue solo y obtuvo un poco más de esa votación, pero la votación mía, nunca antes una persona que fuese alcalde la había obtenido y yo con esa votación no logré ganar. Entonces, ¿Por qué? pues seguramente pues no pude ganar porque el otro obtuvo más votación, ¿por qué? Ni idea, pero pues bueno, está bien, digamos que ese es un tema que nosotros tenemos que traspasar. ¿Qué se entiende entonces en ese momento? Que también hay una decisión del pueblo y que en esa decisión del pueblo nosotros como dirigentes tenemos que aceptar esas condiciones y que cuando eso se acepta, por encima de las personas están las instituciones y por encima de lo que nosotros queríamos está la alcaldía, la institucionalidad, lo que representa el Estado mismo para que se determine esa elección. ¿Qué era lo correcto? ¿Qué era lo que se tenía que hacer? Dar un paso al costado y dejar que esa persona que quería representar nuestro municipio lo hiciera. Y eso fue lo que nosotros hicimos. ¿Qué iba a hacer yo? Pues simplemente ser un sujeto pasivo, seguir trabajando en lo que toda mi vida he hecho, trabajar en mi profesión, en mi ingeniería, seguir trabajando para sacar mi familia adelante, seguir trabajando para ser una fuente permanente de generación de empleo como lo hemos hecho y expectante frente a lo que sucedía en el municipio. Tratamos en varias oportunidades de incluso ayudarle al municipio en su gestión, pero desafortunadamente pues no se logró. Tuvimos la oportunidad de ayudar a muchos municipios en el Valle del Cauca, pero también en otros departamentos, en el Quindío, en Risaralda, en Caldas, en el Cauca, incluso en el Magdalena, generar empleo, generar riqueza, generar prosperidad, porque eso es lo que nosotros hacemos en nuestra actividad. Nosotros toda la vida hemos vivido en Tuluá y siempre lo he seguido haciendo, incluso el día siguiente de las elecciones yo salí a la calle a cumplir mis compromisos, a hacer las cosas, me reuní con la gente y nosotros entendimos entonces que lo más prudente y lo que realmente era de beneficio para nuestra comunidad y nuestro municipio era dejar gobernar. Porque si no se dejaba gobernar, entonces nosotros podíamos ser partícipes de que las cosas no salieran bien. Bueno, nosotros tomamos esa determinación. Si en algún momento, bueno, nosotros seguimos, yo sigo viviendo en la misma casa, que es mi casa, la de mi esposa y la de mis hijos hace 19 años. Mi oficina es aquí cerquitica, aquí en el Salesiano, y es la misma casa de hace 40 años. En ese aspecto del que habla usted, que ha vivido aquí siempre, que es tulueño, que vive en la misma casa, me parece y nos parece a muchos ciudadanos importante que realmente un alcalde de Tuluá sea tulueño. Sí, es que es importante. Hace mucho tiempo... Es que tiene que haber pertenencia por nuestra tierra, tiene que haber pertenencia por la ciudad nuestra, por nuestra gente. Es que yo te digo, mira, si eso no se da, no es posible entonces que se den buenos gobiernos, porque eso es como yo llegar a mi casa a querer dañar las cosas porque estoy enojado, porque estoy disgustado por cualquier cosa, cuando es que esa es mi casa, es la casa de mi familia. No lo mismo en la ciudad. Esta es la ciudad nuestra y nosotros teníamos la posibilidad de vivir entonces, no sé, en otra ciudad, en Cali por decir algo, pero vivimos en Tuluá porque pues es que aquí somos felices, es que de aquí es nuestra gente, nuestros amigos, las personas que nosotros queremos. Y yo te digo algo, mira, nosotros hoy tenemos un sueño y por eso representamos una opción de cambio. Nosotros le estamos diciendo a la gente, tiene que haber un cambio y ese cambio es en 3 aspectos fundamentales. Tiene que haber un cambio en el modelo de hacer política. La política tiene que ser de unir, la política tiene que ser de generar consensos, de consolidar estructuras que permitan que el día de mañana nosotros podamos lograr otros espacios que hace muchos años los perdimos en Tuluá. O sea, tiene que haber un cambio en la forma de hacer política. Tiene que haber un cambio en la forma de gerenciar, de administrar el municipio, de administrar el Estado. O sea que tiene que haber un gobierno correcto. A mí me gusta ese tema de corrupción como me lo preguntaste, porque entonces nosotros como dirigentes tenemos que decir, tenemos que hacer un gobierno transparente, sin corrupción. Es decir, tenemos que gobernar correctamente. Y lo último es que tenemos que tratar de lograr que ese cambio también sea en el pensamiento de la gente. Nosotros como ciudadanos
también necesitamos cambiar para Es que las cosas complicado, cambien. complicado Así cambiar es. el pensamiento Sí, del claro. ciudadano. Se nos acaba el tiempo, pero tengo una última pregunta. Para su programa, digamos, para el programa, ha tenido varios programas durante las veces que ha pretendido ser alcalde de Tuluá. ¿Se han hecho reformas desde 4 años atrás en la propuesta que usted haya tenido como alcalde? Claro, mire, hay unas cosas que todavía no se han logrado consolidar en la ciudad, o sea que terminan siendo también de esta propuesta de gobierno, porque se tienen que hacer. Por ejemplo, tiene que haber una renovación del sector centro, eso no se ha podido hacer. Es decir, tiene que haber una decisión desde la administración municipal de que el centro de Tuluá se consolide como una gran manzana comercial o como un gran centro comercial. Y esa y muchas otras propuestas todavía siguen siendo vigentes, pero hay otras que están relacionadas con la realidad actual. Entonces, porque en 4 años ha cambiado claro, mucho la cuestión. Claro, porque además hay nuevas leyes, porque además hay nuevas obligaciones. Hoy, por ejemplo, como te lo decía al inicio, hoy es una responsabilidad inmensa de los gobernantes todo lo que se refiere a medio ambiente y calentamiento global. En la próxima legislatura va a ser un tema desde el gobierno nacional y es reparación de víctimas, el posconflicto, o sea que esa es una situación a la que hay que prepararse. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por Gustavo, hacer. Ya se nos acabó el tiempo lastimosamente, nos supo a poco, pero bueno, fue un placer tenerlo aquí, esperamos Muchísimas tenerlo gracias. más asiduamente. Muchísimas y bueno, gracias. espero que se haya divertido, por lo menos que le haya Claro, gustado muy la rico, entrevista. claro que sí, muy rico, muchísimas gracias. Bueno, para ¿Yo? todos los televidentes, nosotros en la tarde a las 4 vamos a seguir con el tema de hoy, que era matrimonio, unión libre. Recuerden que como siempre tenemos invitados especiales porque queremos compartir con ustedes la actualidad y lo que pasa en nuestro país y en nuestra ciudad. No se despeguen y ahora viene el noticiero de la 1. Chao, chao.